Ok. Bueno, vamos a comenzar nomás ya y voy a ir agregándole de a poco a los que van entrando. Muy bien. Entonces, el día de hoy tenemos UPA-KA, que esto se refiere a una leyenda. Seguramente alguna vez ya escucharon ustedes sobre UPA-KA. Sí, había escuchado una vez. Sí, El de la chica que se transformó en pájaro por no darle hierro, creo que era. sí, exactamente. Muy bien. Bueno, voy a leer y ustedes sigan también la lectura. Hoy coye peteí cuñacaraí, joga vera guasupe, oye gua, ha oñe mojacua, sewi, jesarañan de yaragui, ha omano vaera hawi, jogaro vai oguereco peteí uguasu, oyere pava jese ubotu, jetaite. Hembi guaycuera oñotã vaekue, mitãicha omongakuaáva. Upe kuñakarai rérapegua oguereko jagua ha mbarakaja omohyakuãvupáva ha oguerochichĩva ára ha ára, ha'e oñembokateháicha. Hetérente oñangarekóva ko kuña naig̃uahẽségui ha hesarái akóinteva hi'ángagui. Peteĩ ára og̃uahẽ g̃uaig̃uimi ojerure ka'ami. Opa ka'a he'i jahéi vai osẽvo. Che ka'ýpe g̃uarãnteko ne'írã gueteria arambosã. Tereho ehekasevoi che yguajere rupi rerambosasérõ. Opa ka'a ha'émako ndéve. Opa ka'a osapukái chupe ipaha ha opuka soro guasu oikevo potýpe. Upéri remínte ho'a hupápe ko kuña. Jejapógui ija'ỹva ipirépe. Mba'asy hechapyrã okaru hetére ha oñeñýi javeve heñói ipirégui. Umi tague overapáva porãgui. Peteĩ ka'arupytũ ojehete tyvyro asyve chupe mba'asy ha omokuruchĩmba oiko chugui guyra. Opu'ã oguata sambuku mbuku yreka sevo'i jo'óvo. Upe pyhareve guive ojehecha ko guyra omimbipavajeguágui. Opa ka'a, ypa ka'a osapukái aguape apytépe. Muy bien. ¿Qué entendieron del texto? Vale, papel y cumbo. Yo no voy a hablar porque hace trampa, porque 4 años seguidos hice esta tarea en la clase. ¿Qué pasó? Yo no voy a hablar porque va a ser trampa. 4 años seguidos ya hice esta misma tarea en clase. Ah, ya. O sea que ya dominás el texto. Sí. Hola, ¿qué tal? Ana, ¿cómo estás? Sí, ahora sí. Recién nomás, al principio no, pues no se estaban conectando, pero ahora ya estamos todos conectados. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿alguien puede comentar sobre el texto?
¿Qué dice? Oikoye peteí cuñacaraí. Oikoye peteí cuñacaraí, joga vera guasupe, dice. Ahí dice, vive una señora en una casa grande, es guasupe, ¿verdad? Vera es que, o vera pa, o sea que es grande y linda, eso se refiere. Oyegua quiere decir adornarse, ¿verdad? Ha oñembojakua sewi es aray. O sea que con mucho adorno y ella bien perfumada, ¿verdad? Es araña de yarawi ha omano vaina hawi. O sea que se olvidó de Dios y que también eh, podía Voy a morir. morir. Sí. Hogarovai oguerekópeteĩ iguazú ojerepáva hese yvoty hetaite. ¿Qué quiere decir eso? Hogarovai oguerekópeteĩ iguazú sería una laguna, ¿verdad? Alrededor de su casa tiene una laguna que gira todo por él flores, dice. Yvoty hetaite, muchas flores. Hemi Guaycuera, o sea, sus ayudantes plantaron. Ha mitainsha omungakua, o sea que le cuidan mucho a las plantas, a las flores, a eso se refiere. Upe cuñacaraí, irera, pegua, ohuereco, yagua, jambaracaya, omojacuabupaba. O sea que esa señora sí se le puede. Ay, me esperan un ratito. Voy a hacer mi batería. Un segundito. Ahí ya está. Upe cuñacaraí, rera pegua, uguareco yagua, jambaracaya, omojacuabupaba. Hauero shishiba. Esta señora tiene perro y gato a quienes le perfuman todo y le miman mucho. Ara, todos los días. Jae oñembocate jaisha. Así como ella se cuida, o sea que se cuida y se perfuma y todo eso. Heterente oñangarekova cocuña. Nai guaymisewi jajesaray acointe baji anga. Esta señora solo cuida por su cuerpo y no quiere envejecer, dice. Y se olvida siempre de su alma. Y angawi es alma. Anga es alma. Tetei ara muimi oyerureka a mí. Un día llegó una viejita para pedirle hierba. Opaca a Gei Yaheibai Oseu. Le dijo que se acabó la hierba, pero así en forma de enojada. Sheka Upe Guarante con Inehueteriarambosa. Solamente para mi mate, le dice. Todavía no desayuné, le dice la abuelita. Terejo ejecase y Sheuwa Yererupi Rerambosa Seno. Dice, anda a buscar lombrices alrededor de mi agua, ¿verdad? O sea, de mi laguna. Si quieres desayunar, le dice. Opaca a jaema con debe. Te dije ya que terminó la hierba. Opaca a osapukai shupei paja ja opuka soroguasu oikebo cotupe. Le volvió a gritar que se acabó la hierba y riéndose entró a su pieza. Uperire minte jo a jupape ko cuña. Yeya powi y ya uva y pirebe. Después nomás se cayó en la cama esta mujer engreída sería, ¿verdad? Yeya powi. O sea, no cabía en su piel de tan engreída que era. O sea, se creía Basu, demasiado, ¿qué? se creía demasiado o algo así. Sí, se creía demasiado. Bueno, Basu, Heshapuna o Karu Hetere. O sea que la enfermedad, Heshapuna sería como ejemplo, ¿verdad? O sea, como ejemplo, la enfermedad
comía su cuerpo, dice, o sea, carujetere, dice, o sea, que se adueñaba de ella esa enfermedad, lo que quiere decir ahí. Jaoñuñuy, o sea, se achicó. Un niñilla bebé, geñoy y pirewi, umita hue, o verapaba por agua. Ahí se iba achicando y le salió plumas, ¿verdad? Tahues, plumas brillantes, dice, o verapaba. Después dice, Basu, ahí ya está. PTI, Caro Puntum, oye, GT tuburó a su vez, chupé Basu. Un día por la tarde se le manifestó más la enfermedad, dice. Ha omokunu shimba oiko shubi wira. Y le arrugó más, ¿verdad? Mokunu shi sería como arrugarse, ¿verdad? Y nació en ella un ave, ¿verdad? Oiko shubi wira, dice. Opu agua tasan buku, ureka ceboillo ovo. Se levantó a caminar así con las patas extendidas, bucú quiere decir eso. Y para buscar lombrices. Upe pujare huide, oye jechaco, huira o mimbipaba, ye huawi, o sea que desde esa vez se le ve a esta ave que brilla todo, ye huawi con mucho adorno, o sea, con muchos colores, lo que quiere decir. Opaca a, opaca a. Relacionan, ¿verdad? Con opaca a que ella decía con upaca a, ¿verdad? O zapucay, aguape, aputepe. O sea que esa ave siempre grita así, parece que dice opaca a o upaca a. Bueno, es una leyenda. Sería Mumbe Uau, leyenda. Muy bien. ¿Entendieron? Entonces, ¿de qué trata Upaca? Bueno. Hei pepe petein jape, ma va paje sarañan de yarawi. Hembi guay, uñacaray, guaymimi. Cuñacaray. Uñacaray. Muy bien. Upei hei avapa ojeka, jaoyo o ceboí. ¿Quién es el que buscaba? ¿Es Upaca'a. guaymimi, H, o upaca'a? Upaca. Sí, upaca'a. Muy bien. Porque al final ella es la que se puso a hacer lo que le dijo a la señora que haga, ¿verdad? A la señora le dijo que se vaya a buscar lombrices para su desayuno, ¿verdad? Muy bien. Neina weteri orambosa mavapa. Yawa hambaracayaita, guaymuimi, cuñacaray. Guaywiwi. Guaymuimi. Muy bien. Moñena, cuara poitejae, sería la idea central o tema. Cuñacaray, iñañawi, oikoshuwiwira. Cuñacaray, joga veragua, suba, jaumimbipava. Cuñacaray, jacate uva, imbaracayare. ¿Ah? ¿Cuál? El primero. El primero, sí. El primero. Sí, Cuñacaray, iñañawi, oikoshuwi, uira. Porque por mala se convirtió en un ave, ¿verdad? Porque le negó la hierba, un poco de hierba a la señora. Muy bien. Ñe'e, añete guava, muñerame jae. O sea, añete guava es algo verdadero que está diciendo. A eso se refiere, ¿sí? Y si dice añete guava, es algo que no puede ser cierto. Entonces acá nos dice ñe'e, añete guava. ¿Cuál va a ser? ¿Cuñacarayo me en guaymimi me ca'a? No, ¿verdad? Porque no le dio la... No.
Cuñacaraí o Jaujeterei va Panambí, en ningún lugar nos dice que ella le quiera las mariposas. Pe Iguazú Yerero Injeta Ubotu Ponaite. En la CH. Che, muy bien. Ahí, porque así mismo dice en el texto y puede ser cierto eso que dice, ¿verdad? Que alrededor del agua haya muchas flores. Muy bien. Abate Moñera Mewa es personaje principal. Espérenme un ratito. Me pareció escuchar que alguien se quería unir, pero no. ¿Mm? Cuñacaraí, Cate. Sí, Cate. Cuñacaray Cate sería. Sí, señor. Porque dice Profe, ¿qué Mimi no es y Yaguán Baracayá tampoco. Personaje principal, a eso se refiere cuando dice abate. Muñera, profe, ¿qué significaría Cate? Cate es que demasiado se arreglaba. Una mujer que se arregla mucho se le dice Icate terei. Vanidosa no sería. Cuidaba. O sea que se arreglaba. Le interesaba mucho todo lo que era su cuerpo y no quería envejecer, dice. Ya, dale, gracias, profe. Bueno, entonces, Cate se le dice también a alguien que es muy elegante. Ñete mi anduña genduva. Imagen sensorial auditiva, me pregunta ahí. ¿Cuál puede ser? Opu agua atrás El CH, pues. Opuka soroguasu. Muy bien. Luego dice tembiwai ñe heiseyo ya baja tembiwai sería como tembiwai si decimos mi ayudante o la persona que me ayuda sería, ¿verdad? Bueno, ¿de qué otra forma se puede decir? Tembi cual. Porque tembireko significa esposa y tembipurú significa cubierto. Entonces, un sinónimo de tembiwai sería tembi yokwai. ¿Sí? Porque es una persona que te ayuda, sería. A tu ayudante se le llama así. Opuka, ñe heiseabuba, lo contrario de opuka, ¿cuál sería? No sé. Hase, ¿verdad? Muy bien. Porque opuka es reírse y hase es llorar. Muy bien. Después dice ñeteba o guatá oí. ¿Se acuerdan que en tiempo presente es ara? ¿Cómo era que se dice tiempo presente? Guaytepe. No lleva ninguna partícula. Muy bien. Ara anganguaitepe. Excelente. Esa no lleva ninguna partícula cuando conjugamos en el verbo tiempo presente. Pero en el tiempo presente, verbo o guata. Entonces va a ser la opción she. Ara anguaitepe. Sí, porque los demás llevan partículas, ¿se acuerdan? Pueden llevar partículas ta, vaena, acue, mi, todo eso de acuerdo al tiempo, lleva partículas. Moñerame, oñe, mombe, uva, oiko. O sea, lo que se cuenta en la lectura, ¿dónde sucedió? Dice, ¿dónde sucede? Dice. ¿Sería? Ógape. Sí. Muy bien, porque ahí al comienzo mismo luego dice ógape. Excelente. Cuñacaraí, catewi, oiko. Gura. Mira. Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿se entendió bien? ¿No quieren preguntar más nada de este texto? Después vamos a practicar otra vez la lectura también al final, por lo menos 10 minutos antes de terminar nuestra clase. Van a leer como siempre hasta un párrafo, hasta un punto aparte. Bueno, ¿está todo bien acá con esto? Sí, profe. Bueno, vamos ahora acá y a Aguara.
Muy bien. Coapeya huereco, ambue moñena, tenemos otro texto. Hera vagina caí, ha aguara. Aguaranda yecopetein ye ojo setema ho utacuane Imba e uva. Jaboko yete, osako y compai caí rendape. Yaje chapa no moirumiri chupe. Yahana shendive caí, ya ucarai kilita cuane Oyerure asu aguara. Ndahase yete pache. Upea mba'u aha. Ayekutu ukapa kapi y atime. Upérupi oñembotavete ka'i. Ame'ẽta niko ndéve sapatuna ombojuru he'ẽ chupe aguara. Upéicharõ katu iñambue ikyre'ỹma ka'i. Sapy'aitérõ g̃uarã oguata karẽma oje'óivo. Oike takuare'ẽndýpe. Omopẽ takuare'ẽ ha ho'u kirirĩ hikuái upeichahágui ojeku'ako mitã ka'i ha he'i aguarápe. Hetereíniko kóva compái asapukáita. Anína resapukái ombohovái kyhy jepópe aguara. Are porã okaru rire kirirĩme osẽ jeýma ka'i oñemoti'ã'ysẽ. Ndetarovápiko nde compái ekirirĩete oñe'ẽjoko chupe aguara. Muy bien. ¿De qué trata el texto? ¿De quiénes habla? Sobre caí y aguara. Caí ha aguarare. Mba'épa ojapose aguara he'i. Sí, tacuane'ẽ. O José ho'u takuare'ẽ ajeno, ¿verdad? Porque ahí dice takuare'ẽ imba'e'ỹva he'i. Ha vokoiete osako'i y compaipa. O sea que se fue a invitarle a su compadre, Ve, el mono. Sí, profe, tacuane'ẽ es caña dulce. sí. Takuare'ẽ es caña dulce. Muy bien. Bueno, gracias. Caña dulce y también se le llama caña de azúcar. Porque de eso se hace el azúcar. Y también se hace mosto y también se utiliza para alimento de los animales, también para forraje de los animales. Tiene muchos usos. Bueno, y también se puede consumir así solo nomás. O sea, se pela todo y se mastica como chicle. Y es muy dulce. Muy bien. Después dice, Yahana Shendive Ka'i ya Ukaraikilita cuando ahí le invita al Ka'i, ¿verdad? A su compadre para que se vaya con él. Dice. Y él le dijo que no se quería ir, pero para convencerle le dijo que le iba a dar para sus zapatos. Él le dijo que no se quería ir porque le iba a clavar todas las espinas del capií. Capií time, o sea que hay una planta que parece pasto y tiene espinas. A eso se le llama capií time. Entonces él dijo que no se quería ir porque le iba a clavar todo eso. ¿Verdad? Y para convencerle le dijo que le iba a regalar para sus zapatos. Entonces ahí le convenció. Entonces se fueron y después de consumir mucho el tacuane'ẽ, él demasiado le gustó al aguará y quería gritar. Y como ellos se fueron a escondidas en la plantación ajena a comer, entonces el otro no quería que grite. Caí no quería que grite y él demasiado quería gritar. Sí. Profe, no era al revés que caí lo que quería gritar y aguara le detuvo.
Ahí dice, Hetereini Cocoba Compay Azapucaita, le dijo. Sapuaitero guará o guatacane carema oye oyo, oiketa cuane endupe, o mope tacuane jajo ukinini hikuay. Upeixa hawinte, oye cuaco mita caí. Jaje y aguarape. Caí es el que quería gritar. Sí. Porque ahí dice, oye cuaco, caí. Hetereini cocoa compay a sapucaita, le dice a la guarabe. Anina de sapucay, hombojobay, cuye pope aguara. O sea que aguara lo que no quería que el mono grite. Sí, así es. Are ponao carurire, kininime, onsen yeuma caí, oñemoti unse. O sea que estaban comiendo mucho y después quería volver a gritar lo que dice. Y ahí le dice, aguará de tarobama piconde compay, porque ellos a escondidas estaban en ese lugar. Por eso no quería que grite. Muy bien. Ajaiwi o iponaba, subraya lo correcto. Aguará jouse, ¿qué quería comer? Aguará. Tacuare. Cuare. Tacuane'e. Muy bien. Ajaiwi o iponaba, subrayo lo correcto, o subraya lo correcto. Aguará o yogua, capiite. Zapatura. Sí, y zapatura. Muy bien, caípe. O sea que aguará o yogua, caípe. O sea, el aguará le compró al mono con el zapato, ¿verdad? Que al principio le dijo que no se quería ir. Amongorá taí o Jeshauka ponaban baisha guañe este miandupa. Caío zapucay. ¿Qué clase sería? ¿Qué imagen sensorial sería? Caío zapucay. Ñe oñe henduba. Sí, muy bien. Opción C, ¿verdad? Ñe'e o ñejenduba. Muy bien. 4. Amongorata ahí o Jeshauka ponaba Bae Shawañe este miandupa. Aguará Jouseta Cuane'e. Como acá no hay la opción de Jouse, pues sería gustativa, ¿verdad? Cuando se le llama la Oñeñandú. gustativa, pero no hay esa opción, entonces podemos marcar oye, G, Shaba, ¿verdad? Oñe ñanduba, puede ser. ¿Saben por qué? Porque va a agarrar con su mano para comer, ¿verdad? Puede ser imagen táctil. Aguara Jose, tacuane'e. Oñe ñanduba puede ser. También, uno de los dos. Puede ser ñanduba o Ye Shaba también. Bueno. Profesor, oye, que ya. Mm, ¿te parece que le va más a Oye Shaba, verdad? Porque vos le ves que él Sí, que está, está comiendo. está bien, Sí, entonces, chaval, está bien. Bueno, después dice, Amongorata y Ojeshauka ponaban baisha guate miendupa. Ya está. Ajaiwita y Owerekoba cuara poite, jacuara porque dice. La idea central, ¿verdad? Y la idea secundaria es acá. Jaita y Orecoba cuara poiteja cuara porque. Dice, Aguarape te inyeu o José tema, Jose tacuane. Bocoyete o saco y compay rendapejo. Hetereini cocoba compay. Yahana shendive ka y ya u karaikili tacuane. Es el A o el D, creo, profe. El A es la que más le va, porque dice, ahí pues dice, cuenta qué es lo que quiere hacer, ¿verdad? Aguara. Y eso es lo que quiso hacer y al final hizo luego, o sea, esa es su idea, la idea central o tema. profe, Sí, ¿qué es Cuarapoite y Cuarapoipe?
Idea central o tema es Cuarapoité. Y Cuarapoqué sería idea secundaria. Mm, no, bueno, ayer no. Bueno. eh, Bueno, en el D es lo que Aguarape te llegó José tema. Hey, José Tacuane. Después dice, hetereínico coba compay es muy rico. ¿Verdad? Bocoique o saco y compay renda pejo. O sea que se fue para invitarle a su compadre lo que dice ahí. Y ahí en el D dice Yahana Shendive. Dice. O sea que ahí le invita, ahora le hace la invitación. Yahana Shendive Kai. Ya U Karai Kili Tacuane. O sea que ahí hay dos ideas. Ese es lo que más le va. Porque Yahana Shendive Kai ahí le está invitando, ¿verdad? Y para qué le invita, dice también ahí. Porque ahí dice. Ya u karaikili tacuane. Entonces, ese sería lo que encierra las dos ideas. ¿Sí? Uno de Cuarapoité sería Yahana Shendive Kai, ¿verdad? Y Cuarapo, ¿qué puede ser? Ya u karaikili tacuane. ¿Entienden? Ahí hay dos ideas juntas. Entonces, ese profe, Y D sería, D es la que más le va. Porque los dos pues pide ahí. Si era Cuarapoité nomás, iba a ser el A, ¿sí? Pero como dice Cuarapoité y Cuarapoqué, entonces la D es la que encierra las dos ideas ahí. Si es que leen, se van a dar cuenta, ¿sí? En el primero donde dice Yahana Shindiveka y, o sea, vamos conmigo, mono, le dice la guarabra. ¿Y para qué quería que se vaya con él? Ya Karaikili Tacuare, para comer la caña dulce de Karaikili. Entonces, ese sería. Bueno, en el número 6 dice Amungoratai o Heshaukaba Ñe'e Iabuba. O sea que lo contrario de Oku, ¿cuál va a ser? Opi. Oku, Opi. Opi, sí, muy bien. Lo contrario, Oku es llueve y Opi es escampa, ¿verdad? Muy bien. Amongorata ahí, Oje Shaukaba Ñe'e, Heise Abuba. O sea que antónimo también pide. De Osapucay. Okiriri. Okinini. Muy bien. Lo contrario de Osapucay va a ser Okinini. Gritar y callarse, ¿verdad? Muy bien. Ajaibuta ahí, Oje Shaukaba Tero, Usayacoin. ¿Qué es lo que me pregunta ahí? Según su morfología, ¿de cuántas formas puedo usar esas palabras? Y ahí me dice tero sayacoin, o sea, sustantivo biforme me pide. ¿Cuál de las palabras puedo usar de dos formas para que sea biforme? Ahí me pregunto. membe, ¿Mm? No. membe, No sería Membu se luego puede decir de una sola forma. era Profe, era U y la Y. No. Ra'u es hijo. Y Rayu es hija. Ra'u y Ta'ura. ¿Sí? No, Ra'u. chupa eso. Entonces, Nacho, no luego ¿cuál es? O sea, ya con cuál es entonces ahí. era Sí, muy bien. Ra'u, porque Ra'u se puede decir Ra'u y Ta'ura. Muy bien, después vamos a hacer unos repasos otra vez sobre esto. Vamos a hacer el siguiente texto. Vamos a analizar y vamos a hacer todos estos ejercitarios para repasar otra vez. Muy bien. Después dice, Ajaibu tai oje shaukaba tero usayapa.
Acá me pide que marque la letra que me muestra sustantivo triforme. Dice. ¿Cuál sería? Presa, profe. Presa. Sí. Reza, ¿De qué forma se puede decir esa? ¿De qué otra forma? Esa y esa. Sí, muy bien. Reza, tesa y gesa. Es un sustantivo triforme. Entonces, eso es lo que me pidió ahí. Muy bien. Después dice, Amongorata ahí o ponaba pero ya te come Eva. Encierro en círculo la letra que me indica que tiene adjetivo calificativo. ¿Cuál sería ahí adjetivo calificativo? Buruti. Monoti. Moroti. Los colores también nos indican adjetivos calificativos. Muy bien. Después dice, Amongorata ahí o ponaba pero yamba Eva. Adjetivo posesivo. ¿Se acuerdan eso? ¿Cuál es la palabra ahí que me puede indicar posesión? Sí. Sí, she. Puedo decir she, jaija, de, mena, she, mena, ne, membu, she, membu. Acuérdense que la I también nos indica índice de posesión. Si digo hipo, digo su mano, y yuru, su boca. Si digo hija, su lápiz, ¿verdad? Entonces la I también me indica posesión. Amongorata ahí o Heshauka ponaba Troyamba Eva, ya está. Ajaiwita ahí o Heushaucaba ni ello ayu ponanduba. ¿Cuál de esas opciones ahí me indica de que es una oración interrogativa? Mopa, ojo. Mopa, Juan de Mambu. Sí, muy bien. Acuérdense que la ñepe está ahí pa, que es la partícula sufija, ¿verdad? Cuando usamos pa, siempre tiene que ir unida a mi palabra, mopa. Y pa y pico me indica interrogación, me indican los dos, ¿verdad? Solamente que pico se escribe por separado y pa va unida a la palabra. Entonces, si voy a decir mopa, ojo, nemembu, ¿verdad? O puedo decir también mo, pico, ojo, nemembu, pero pico voy a escribir separado. Pero los dos me indican de que es interrogación, ¿sí? Cuando utilizo pa y pico me indica de que me refiero a una oración interrogativa. Bueno, hasta ahí. ¿Qué tal? ¿Hasta ahí? ¿Entendieron todo? todo bien, profe. Después vamos a leer, ¿sí? Profe, Sí. yo tengo una pregunta. ¿De qué se usa mucho el Gresa y Gesa? ¿Y por qué no se, o sea, por qué no se usa mucho el Tesa? Y porque de acuerdo a cómo vas a... Viste que en guaraní no existe una traducción literal, no existe una traducción directa, eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, si yo digo endereza o mimbi, ¿verdad? Tus ojos brillan. P, voy a buscarte el ejemplo de las tres formas, ¿verdad? Entonces, endereza o mimbi, tus ojos brillan. Puedo decir amomita jesa rasu. Aquella criatura le duele sus ojos. Porque si yo digo amomitare sahasu no tiene sentido, o sea, suena muy mal, ¿entendés? Por eso es que tenés las tres opciones para usar. Y podés decir también amotesa y ponaintere. Esos ojos son muy lindos, ¿ven? Entonces, porque si decís amoresa, no es que suena tan bien también. O amojesa y ponaintere.
¿Ven? Entonces uno le busca de acuerdo a cómo va a sonar mejor para utilizar. Por eso es que tenés 3 opciones para su uso. O sea, según Ah, su morfología, puedes usar de 3 formas esa palabra. bueno, gracias, profe. Bueno, entonces se le busca nomás el sentido. Bueno, ahora vamos a analizar un texto. Vamos a recordar primero lo que son los adverbios y luego hacemos este ejercitario, este análisis que tiene acá. De un texto con esos ejercitarios. Un ratito. Un segundito, por favor. Bueno, ya. Ahora vamos a mirar, vamos a repasar este. ¿Ven esto que dice acá, ñete ya, adverbios? Se ve. ¿Se ve? Bueno, vamos a recordar, va de página ñete ya. Jaeñe oye y puruba, uñe mambue jamua peteñeteba, peteñtero ya tera ambue, ñete ya. Adverbio es la palabra que sirve para modificar a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Para eso se utiliza. Muy bien. Y se clasifican en ñete ya araguaba. Todo lo que me dice araguaba se refiere a tiempo. Ara viene de tiempo, ¿sí? Entonces araguaba es tiempo. Son aquellas palabras que dan ideas de tiempo. Y acá tenemos nuestros ejemplos. Ana es ahora, anaite enseguida, anabe después, más tarde, asayecue sería de siesta, carupuntún sería el atardecer, pujarecue sería de noche, cueje sería ayer, voy sería pronto o temprano también puede ser voy. Irire es después, hueterí es todavía, imbolve es antes. Todas estas palabras entonces me dan ideas de tiempo. Que iban a aracaepa. Entonces, aragua viene de tiempo. Y ahí tenemos nuestro ejemplo. Dice, un bebé ñaceta uñandide. Antes de que venga, vamos a salir juntos. Ore, groñe nota nexerire. Nosotros nos vamos a acostar cuando salgas. Voy o un desu handero.
temprano vinieron tu mamá y tu papá. Bueno, después tenemos ahí, ñete yamba y guava. Esto se refiere a adverbio de modo. Son aquellas palabras que indican el modo en que se realiza la acción verbal. Casi siempre va a estar al lado de un verbo, ¿sí? Por ejemplo, si dice ocarupua come rápido, ¿verdad? O guatá de hue. Está mi verbo, que es mi acción, y al lado sería el adverbio de modo, o sea, lo que me indica cómo sucede la acción. Bueno, después tenemos poná, bien, vaí, mal, peixa, así, de ese modo. Reí sería fácilmente, peteincha, iguales. Baebeixa, no, de ningún modo. Pucú, largamente, yepe, sin embargo. Todos estos, entonces, son palabras que me indican modo, o sea, cómo sucede la acción. Y ahí tenemos. Dice como ejemplo, mi cuñataí oyeroku pona. Poisha aipota shao. De este modo o de ese modo quiero mi ropa. Aipoya wa o wahu puku. Ese perro ladra. Puku sería como continuado, ¿verdad? Niete ya tenda guava serían adverbio de lugar. O sea que la palabra me tiene que indicar lugar. Jaumiñe eje iba momopaiko bae. Adverbio de lugar son aquellas palabras que indican el lugar donde se realiza la acción verbal. Bueno, y los ejemplos son coape, quiere decir aquí, y wupe, debajo, amo, allá, pepe es allí, mamove, en ningún lugar, momburu sería lejos, awi sería cerca, pupe sería dentro, penonde sería delante, tapucue sería detrás. Todas estas palabras nos indican lugar, por eso se llama tenda guava. Tenda quiere decir lugar en guaraní. Ahí tenemos nuestro ejemplo, dice, Momburu uive rojeya, desde lejos te veo. Pe cambushi oi ubate, ese cántaro está arriba. Ocape oputá apucacuera, afuera quedaron las sillas. Sería. Después tenemos Niete ya, Mbouve guava, se refiere a Jaumiñe eje iban boupoi, adverbios de cantidad sería. Son aquellas palabras que expresan ideas de cantidad. Y entre estas palabras tenemos está, que quiere decir mucho, bobu, poco, tuisha, mucho, demasiado mucho, mishi, poco, mishimi, un poco, solo algo, saí, poco, demasiado poco, asu sería muy, mucho. Techapuna, saí, oputa, sheve, upi, upe, pirapireu. Poco me quedó de ese dinero, sería ver. Bobu o gendú sheyaru. Poco escucha mi abuela. Geta abu'a cueje. Mucho me alegré ayer. Niete ya moneiva. Son los adverbios de afirmación. Bueno. Jaumiñe oye puruba oñe monei jawa. Son aquellas palabras que se utilizan para afirmar. Y tenemos ne, que quiere decir sí, bueno, está bien. Je quiere decir sí. Abei, también. Añete es cierto. Upeixa, así es. Muy bien. Como ejemplo, dice nei, sheahatama, ¿a qué? Que puede ser bueno. Yo me voy a dormir. Añete sería como es cierto. Añete upe ereva, es cierto lo que decís, dice.
Eweru abei de taitar. Traerle también a tu abuelo. Ese. Niete ya voto beba. Después tenemos que se refiere a negación. ¿Sí? Jae umiñe oye puruba oñe voto bejawa. Adverbio de negación. Son aquellas palabras que se utilizan para negar. Y tenemos entre esos nahaniri, que quiere decir no. Ani, anike, no también. Anishene, no creo. Y tobe, que quiere decir no también. Si alguien dice tobe, quiere decir no. Neina también es negación, aún no. Ani, nenaseko ape, no llores aquí, dice. Cheruje y Sheve Tove Nahaniri. Shenda y Potai. Mi padre me dice no, no, yo no quiero. Ñete ya por andúa. Ahí está lo que hace rato les dije. Jao miñe oye puruba oñe por andúa. Y catuo joñe pejetai upeiguareje sería pavera. O ya ñeere, ahí se pega la palabra. Apicó do ya ñeere, así como les expliqué. Entonces, puedo decir moopa, rejota, ¿dónde te vas a ir? O mo picorejota, de las dos formas. Solamente que si utilizo pa va a ir unida a mi palabra y si utilizo pico va por separado. Bueno. Y ahí están los ejemplos. Mo quiere decir dónde, aracae, cuándo, mamopa, dónde, baeshapa, cómo, baere, por qué, maenapa, para qué. Esas son las palabras que se pueden utilizar para introducir porando, ¿sí? Para introducir interrogación. Y ahí vamos a hacer este ejercitario que está acá. Bueno, dice Amoñe, leo, Chemembu, un texto cortito. Chemembu jaepete imita y catupuru. Baepa oyapo, oñe porandu cheve. Amombe uta pm baepa oyapo pete árabe. Con evo ve oñe mbosako y ojo hawa boe jaope. Oyo hei pona ipo, ova, pai, oñe monde pya'e, oran posatu isha, ombuaty opamba ogueraháva erava. Ovo aiterei ohota vove mbo'e haópe. Upépe ha'e oñemoarandu ha avei oñembosarái iñirũnguérande. Ndopytaséi araka'eve hógape. Ikatu okýrõ añoite opyta. Kuehe mbo'ehára marangatu he'i chéve. Nememby oĩ porãiterei. Upéicharõ jepe reipytyvõva'erã chupe ko'ã aranduchauka oúvape. Ajerure upe mbo'ehárape ani hag̃ua iñangekõi. Che aipytyvõ mbaretétagui chemembýpe. Muy bien. ¿Entendieron lo que dice el texto? ¿Habla de quién habla? De un nene. ¿Eh? De un nene. De su hijo, ¿verdad? Shemembú dice. Bueno, ¿qué dice sobre su hijo? Amombe uta pememba eoya popete árabe. Y se pone su ropa para irse al colegio. Les voy a contar qué hace en un día, dice. Con evo de oñembosaco y quiere decir que se prepara. Al amanecer se prepara. Y ahí dice qué es lo que hace antes de
antes de irse a la escuela, ¿verdad? Dice, cuando ve oñen saco y mamá boejapo, ellos hipon ahí po, lava bien su mano, jova su cara, hay su diente. Oñemonde pues se viste rápido, orambosa, tuisha, desayuna grande, ombuatu o pamba o guarajaba en prepara todas las cosas que debe llevar. O hay perei o jota bove boe jaope. Upepe jae, oñemo arandu javei, oñembosare. Se alegra mucho cuando se va a ir a la escuela, dice. Allí él estudia y también juega. Iñirungueran, dile, con sus compañeros o amigos. Doputasei aracaebe nunca se quiere quedar, ¿verdad? En la casa. Y Katú o Kuno añoite o puta. Puede ser si llueve que se quede. Cuejembo Jara Marangatú y ayer la profesora buena me dijo, Nemembu o impone tu hijo está muy bien. Upeisha no yete reiputubo vaina chupe. De ese modo, ¿verdad? Igual debes de ayudarlo, dice. Con A Arandushauka Ugape, en estos exámenes que vienen, ayer Ureupe Boejarape le pedí a la profesora Ani Hawaii Ñangecoin para que no se preocupe. Porque yo voy a ayudarle mucho, Gran Barete se refiere a mucho, ¿verdad? A mi hijo. Muy bien. ¿Qué es lo que pide acá? Dice, Mocoin pero ya te come Eva. 2 adjetivos calificativos vamos a sacar del texto. Sí. Profe, ¿Qué? que yo encontré dos. Sí. ¿Cuáles? Catupurú y Manangatu. Muy bien, excelente. Catupurú quiere decir inteligente y Marangatú, buena, ¿verdad? Muy bien. Son 2 adjetivos calificativos. Acuérdense que los adjetivos calificativos también son los colores, ¿sí? Irundú, pero. Al lado dice 3, pero es 4 en realidad. 4 sustantivos. Si me reconocen sustantivos del texto. ¿Sustantivo qué es? La palabra que sirve para nombrar a personas, animales, plantas y cosas. Profe, Van a decirme cuáles son los sustantivos de ahí. Sí, profe, puede ser PTI. o sea que Nita y PTI también es. O sea que 2 ya me estás diciendo. 1, ¿verdad? Número 1 es un sustantivo, ¿verdad? Y Nita y también es un sustantivo. Muy bien. Después, otro sustantivo. Boejaope. Sí, Boejaope, muy bien. Otro. Tiene muchos sustantivos. Otro sustantivo. Membupe. Sí, Oga, sí, muy bien. Idioma también puede ser. ¿Qué? Idioma también puede ser. Sí, Guaraní, entonces, ¿verdad? sí. Ahí dice ahí guaraní. O sea, escribió en guaraní nomás dice. Pero sí es un sustantivo también. Escribir, por ejemplo. Ojai. Bueno, después pide Mocoin, pero llama Eva. Vamos a sacar adjetivo. Sí, adjetivo posesivo. Profe, ¿Cuál está sería?
El Sí. hay tubo y Shemembu. Shemembu. Shemembute. La Shemembu. Por ahí dice también Shemembu al comienzo. Mi hijo es en forma de posesión, estoy hablando, adjetivo posesivo. ¿Y qué era otra cosa que me indica posesión? ¿Qué letra era? ¿Qué letra me indica posesión? También aparte de she, ne, de, Y. Y, ¿verdad? y. Muy bien. Por ahí dice y, po, ¿verdad? Su mano. Muy bien. Entonces, ¿cuáles van a ser ahí? Dos adjetivos posesivos. Adjetivo posesivo. Dos. Hipo. Y po, muy bien. Shemembu. Shemembu, sí, Shemembu también, muy bien. Después dice adverbios de tiempo. Araguaba. Vamos a buscar ahí adverbios de tiempo. Palabras que me indiquen tiempo. Niete ya araguaba. Adverbio de tiempo. Puae. Rápido. Puae. profe, Ahí. ahí dice con E bobé, dice. Sí. Bien. Cuando amanece, ¿verdad? Con E es una palabra que me indica tiempo, al amanecer o cuando amanece. Hay otro, a ver si reconocen. Cueje, Cueje, cueje. muy bien, cueje. Y hay otro también, arriba, en la segunda línea, Árabe. árabe, sí. Esas son palabras que nos indican tiempo, ¿sí? Entonces, seguimos. Esto también siempre sale, que son antónimos de la palabra. Ahí dice amuengovia ñete ya, oye jaiwiwa ñe jaiwiware. Sustituyo el adverbio subrayado por su antónimo. Bueno, si dice amoisha, hay potasio eroga, ¿cómo sería lo contrario de amoisha? Amoisha es de aquella forma. Y lo contrario sería, en guaraní, peisha sería. Porque amoisha es de aquella forma y peisha sería de esta forma. ¿Sí? Después dice, ella po nerembiapo con ana. Lo contrario de coana, ¿cómo va a ser? Upei. Upeye. Upei. Muy bien, upe. Está bien. Después dice, je y lleve jae. Sí, me dice lo contrario de sí, ¿cuál va a ser? Mahaniri. Nahanire, muy bien. O puede ser tobe también, ¿verdad? Muy bien. Después dice, puae o guatá pecarumbe. Lo contrario de puae, Bewe. mewe, muy bien. O un bove jacuera. Yajabana. Ourire. O urire, muy bien. Oiriro. Ape o puta, lo contrario de ape. Amo. Amo. Amo, muy bien. Bueno, ahora vamos a hacer este para practicar. Lo que es, dice, ajaiwiñete ya, ha mongora, pero ya te come Eva.
Dice, subrayo los adverbios y encierro en círculo los adjetivos calificativos. Muy bien. En este donde dice, umi, cuña caray pona, oyero que japura pona. ¿Cuál va a ser acá el adjetivo calificativo y cuál va a ser el adverbio de modo? Pona, profe. El adjetivo calificativo que vamos a hacer pona. ¿Al lado de cuál? Cuña caray. Muy bien. Cuña caray pona sería el adjetivo calificativo. Entonces vamos a encerrar en círculo, ¿verdad? Los adjetivos se encierran en círculo ahí. Cuña caray pona. Después dice, oyero ku, haupura hei pona. ¿A cuál corresponde? A. Uno es adjetivo calificativo y el otro es Verbo. adverbio de modo. Porque está el verbo, ¿verdad? Y al lado del verbo está, me cuenta cómo sucede la acción. ¿Sí? Entonces sería, oyero que japura hei pona sería adverbio de modo. Bueno, acá, por ejemplo, si dice puñatai, pona. Bueno, este es un pero, que es un sustantivo, y pona sería adjetivo, pero ya te comeba, calificativo, ¿verdad? Pero ya te comeba. Muy bien. Entonces, tengo yo acá, puñatai, pona. Si yo digo okaru, pona, ¿qué sería acá? Si yo digo okaru es un verbo, ¿verdad? Verbo, ñeteva. Ñeteva. ¿Este qué va a ser? ¿Qué clase de adverbio va a ser? Calificativo. No, este. Okaru, Vaya pona, hueva. es adverbio de modo. Esta palabra acá va como adverbio cuando se utiliza al lado del verbo. ¿Por qué? Porque me cuenta cómo sucede la acción, ¿sí? Y en este caso va como adjetivo calificativo. ¿Por qué? Porque está al lado de un sustantivo y me cuenta la cualidad del sustantivo, ¿sí? Entonces yo así voy a diferenciar. Cuando es adjetivo calificativo siempre va al lado de un sustantivo. ¿Por qué? Porque dice que le califica, te cuenta cualidad del sustantivo. Y cuando es adverbio de modo, te cuenta cómo sucede la acción, tiene que ir siempre al lado de tu acción, de tu verbo. En este caso dice okaru pona. Acá puede ser oyeroku pona, onbaapo pona. ¿Ven? Entonces así ustedes van a diferenciar. Si está al lado del verbo, esta palabra pona va a tener función de adverbio de modo. Y si está al lado de un sustantivo, esta palabra pona va a tener función de adjetivo calificativo. ¿Sí? Eso es para que no se olviden, para que no se confundan. Acá ya les escribo así, como dijeron. Bueno, vamos a continuar. Entonces, umi kuñakarai pona oyeroku sería adjetivo calificativo. O sea, cierran círculos es lo que pide, ¿verdad? Después dice, oyeroku hopura hei pona, entonces va a ser adverbio de modo, ¿verdad? Oyeroku es una acción y opura hei también. Y al lado de esos dos verbos está pona, entonces eso me indica de que es adverbio, ¿sí?
Siempre el adverbio va al lado del verbo. Bueno, después dice P, A, P, K, Tuisha o P. A Tuisha, Shemundi. ¿Cuál sería el adjetivo calificativo? P, A, P, K, APK Tuisha. Tuisha. Ope. P, K, Tuisha sería adjetivo calificativo. Muy bien. ¿Y adverbio de modo? ¿Cuál sería ahí? Opeja Tuisha Shemundi. Sí, muy bien. Ahí está muy bien. Así es. Después dice, umite mismo es acajata, o sea, pucaijata. ¿Cuál sería ahí mi adjetivo calificativo y cuál sería ahí mi adverbio? Acá está. Mita y acajata, ¿verdad? Adjetivo calificativo. Muy bien. Y, o sea, pucaijata, ¿qué viene a ser? Adverbio de modo. Adverbio de modo. Está el verbo y al lado está lo que le califica, o sea, que lo que me cuenta cómo sucede la acción. Bueno, en el otro dice voy a puan, a Juan, voy a otro. ¿Qué clase de adverbio tiene ese? Voy a puan, a Juan, voy a otro. De tiempo. Adverbio de tiempo. Muy bien. Voy es lo que me indica ahí, de que es adverbio de tiempo. Neresemo hay o un bovenderu. No saldrás antes de que venga tu padre. De tiempo. Neresemo hay es adverbio de. ¿Qué clase de adverbio es? No es Neresemo hay. Expositivo. Algo así. Adverbio de. ¿Se acuerdan que puede ser adverbio afirmativo y adverbio negativo? El negativo. El negativo, sí. Voto beba sería. Niete llamo voto beba, de negación. Porque dice neresemo hay. No saldrás, quiere decir eso. Muy bien. Amo caria ubate, oja ubate abei. ¿Cuál es ahí el adjetivo calificativo y cuál es el adverbio? Caray, o sea, caria ugate, ¿verdad? Sí. Caria ubate es calificativo. Y el otro, oja ubate, ¿qué va a ser ahí? De modo. Adverbio Adverbio de de modo. modo. Sí, muy bien. Entonces, así tienen que reconocer ustedes. Siempre cuando se trata de calificativo, tiene que estar el sustantivo y luego la palabra que califica o que te cuenta más cualidad del sustantivo. Y cuando se trata de adverbio de modo, tiene que estar tu verbo, tu acción, ¿verdad? La palabra que te indica acción y que es el verbo y al lado, ¿verdad? La palabra que le califica. O sea que la palabra que te cuenta sobre lo que sucede, el modo en que sucede eso. Bueno, acá vamos a practicar con estas palabras la morfología de los sustantivos y ya por un pie según su estructura. Según su estructura, los sustantivos pueden ser simples y compuestos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sustantivo simple es una sola palabra y sustantivo compuesto es dos palabras juntas, unidas. Por ejemplo, si digo tatacua, si digo membocuña, si digo yaguarete, yagua más rete, son dos palabras unidas que forman una sola palabra, ¿verdad? Y a eso se le llama teroeta, sustantivo compuesto. Y terotei es sustantivo simple, una sola palabra. Y acá en este cuadro dice completo el cuadro siguiente. Dice,
Están los sustantivos acá, en esta hilera, y luego pregunta, ¿qué morfología tiene? Ñe'e usayakuarupi, según su morfología. ¿De cuántas formas podemos usar cada palabra? Vamos a decir ahora. Y luego pregunta, según su estructura, si es simple o compuesto. Muy bien. Tatakua, ¿de cuántas formas podemos usar? Bo usayapa huerecojo tatakua. Una vez nomás no, profe. ¿Eh? O sea, una vez nomás no se puede decir. No. ¿Cuántas formas se puede decir tatakua? Piensen un poco. 2 formas, profe. ¿Dos? Sí. No. Tatacua y 3 formas tiene. Tatakua, ratakua y jatakua. Eso van a practicar, por eso sí o sí tienen que saber, porque salen estos ejercitarios siempre en los exámenes. Bueno, entonces, tatakua, ¿qué van a poner al lado? Tero, usaya, Isayapu. usaya, pues muy bien. Jae página teroteí o teroeta. Pero que tengan Ahí lo que te pregunta es si es sustantivo simple o compuesto. simple, ¿verdad? Compuesto. Compuesto. Compuesto es porque Compuesto. es simple. Porque tata yo puedo usar solo, que es fuego, y cua quiere decir agujero. Entonces, tata cua es un sustantivo compuesto. ¿Por qué? Porque está formada con 2 palabras unidas. Ah, ya. Después dice bosa. ¿Cuántas formas tiene de uso bosa? Bosa, solamente bosa podemos decir. sí, profe. Una vez nomás. Sí, solamente bosa podemos decir. O sea, tero, usaya, tei, viene a ser sustantivo uniforme. Bueno, este es terotei o terota, según su estructura. Terotei. No, terota, ¿saben por qué? Porque bo significa una porción o un pedazo. Y sa significa 100. Entonces ahí van 2 palabras unidas, o sea, 2 sustantivos unidos. Entonces en la estructura van a poner teroeta, según su estructura. ¿Sí? Bueno, ahora la siguiente palabra, mitad. ¿De cuántas formas podemos usar mitad? Una sola vez. Una sola vez. Entonces va a ser tero usaya. ¿Cómo va a ser? Tei. Tero usaya tei. Muy bien. Ese es sustantivo biform, simple o compuesto. Simple. Simple. Muy bien. Caray. ¿De cuántas formas podemos usar? Caray se puede decir solamente caray, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien. Entonces, tero, usaya, ten, al lado de caray.
Su estructura es simple o compuesto. Simple. 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 Muy bien. Luego dice akanahue. Akanahue se puede usar de una sola forma o de más formas. Creo que de una forma nomás. Sí, de una sola forma. Muy bien. Entonces va a ser tero usaya. Isayate. ¿Mm? Si es de una sola forma, ¿cómo era? Isayate. Usayate. Muy bien. Después dice, sí, ¿Y Acarangue a qué pertenece? akanahue quiere decir cabello. Se dice akanahue al cabello. Ah, ya. Después dice, este es teroteín o teroetá. Teroeta. Teroetá, muy bien. Porque ahí tenemos dos palabras unidas, o sea, dos sustantivos juntos, ¿verdad? Que acá quiere decir cabeza y irahue pelo o cabello. Muy bien. A Carahue también se le dice al a Carahue o a Carahue van a escuchar. De esa forma también se dice. Ubotu. Ubotu es usayatein o usayacon o usayapo. ¿De cuántas formas podemos decir ubotu? Creo que de una nomás. Sí, de una sola forma. Entonces le van a poner tero, usaya, Isayate. usayatein. Muy bien. Después, ese es teroteín o teroeta. Es simple o compuesto. Simple. Simple. Sí, teroteín. Muy bien. AO. AO se puede decir de solamente AO o se puede decir de otra forma. Creo que se podía de otra forma. ¿De qué otra forma? No sé. Pero creo que sí. No, de una sola forma no se puede decir AO. Bueno. Solamente se dice AO ropa ahora. Muy bien. Entonces, AO van a poner tero, usaya al lado de AO. Tero, usaya. Si tiene Ten. una sola forma, es ten. Muy bien. Según su estructura, es simple o compuesto, AO. Simple. Simple. Muy bien, teroten. Ñu. ¿Se puede decir de una sola forma? No. Simple. Ñu es campo. Bueno, entonces tero, usaya, ten, ¿verdad? ¿Es simple o compuesto? Ñu. Simple. Simple, teroten. Muy bien. Rera, yo, pu. Rera significa nombre y Yoapu sería como el apellido. ¿Verdad? Rera, ¿de cuántas formas se puede usar? 2. Tera y Rera, Jera y Tera. Tera y Jera. Tera, Rera y Jera. Así se puede usar. Tera, Rera y Jera. Entonces es Tero usa ya. Dice Yapun. Usa ya, pues. Muy bien. Jaepa teroteín o teroeta es simple o Teroete. compuesto. Teroeta. Teroeta. Muy bien, porque hay dos palabras ahí unidas. Muy bien. Taura. ¿De cuántas formas se puede usar taura? Una vez, no me acuerdo. ¿Mm? Una vez. No, tiene otra forma. Taura y rau.
ta'yra, ira, Entonces, tero, usaya, ¿cómo le vamos a poner? Usaya, Coin. coin. Muy bien, 2 veces es coin. Sustantivos biformes quiere decir eso. Muy bien. Ta'yra, heteroteí o teroeta. Teroteí. Teroveta. Teroveta. Ta'yra, teroeta. No, Teroteí. porque ta no significa nada solo y ura tampoco. Entonces va a ser tero, Teí. te. Ten. Muy bien. Membo y cuñá. ¿De cuántas formas puedo usar membo y cuñá? Una forma. ¿No? Una forma. Una sola forma. Entonces va a ser tero, usaya, Coin. ten. Tero, Ese ya tem. eh, terotein o teroeta. Teroveta. Teroeta, membo y cuñá, sí. Muy bien. Ru ahora. Ru se puede decir solamente ru o tiene otra forma. Uno no me profe. Tiene otra. Seguro. Tuba. Sí. Dos. Dos, sí. Dos tiene. Se puede decir ru y tua también. Tua o tuba también algunos dicen. Pero tiene dos formas. Entonces va a ser tero, usa ya. Coí. Ese ya coin. Allá con, sí, muy bien. Tiene dos formas de uso. ¿Y ese es teroteí o teroeta? Teroteí. Tero. Muy bien, excelente. Después, tesa, ¿de cuántas formas se puede decir? Tres. Dos. Tres. Tres. ¿Cómo se dice? Reza. Tesa, Reza, reza. tesa, resa, gesa. Muy bien. Entonces, usa ya. Apu. Ese ya pues. Ya. Muy bien. ¿Y es teroteí o teroeta? Simple o compuesto. Teroveta. Teroteí. Terotein. No, es terota porque te no significa solo nada, pero sa sí significa 100, ¿verdad? En guaraní, pero tiene que ser las dos palabras por separado que tenga un significado, para que sea compuesto. Muy bien. Hoga, ¿de cuántas formas podemos usar? Tres. Dos Tres. formas. ¿Cómo son las formas? Hoga, no. La roga. Hoga, joga, roga, ¿verdad? Muy bien. Entonces, tres formas. Entonces va a ser tero, usa ya. Apu. Apu. Muy bien. Simple o compuesto, teroteín o terota, Teroteí. Terotein. teroteín. Muy bien. Tape, ¿se puede usar solamente de una forma o hay otra forma de decir? Rape. Rape. ¿Cuántas formas tiene entonces tape? Dos. No, tres tiene. Japé también. Sí, tape, rape y jape. Muy bien, entonces va a ser tero, o sea, ya. Apu. Ese ya pues. Muy bien. Teroteín o terota es. Teroteí. Terotein. Terotein. Muy bien. Tembireco, ¿de cuántas formas podemos decir? Tembireco. 3. Tres formas. Sí. ¿Cuáles son las formas? Genvireco, Orenvireco. Kirembireko. Sí, genvireco, tembireco, rembireco. Muy bien. Entonces va a ser tero, usa ya. Apu. Apu. ¿Es compuesto o simple? Teroteño, teroeta. Teroteí. Terotein. Teroteño. Sí, porque tembi no significa nada solo. Pero reco sí significa vida. Pero no, tiene que ser los dos, tienen que tener significado por separado. Muy bien. Ajaiwe, pero ya jamón gorañe te ya. Jaén Baisha guapa. Subrayo los adjetivos y encierro en círculo los adverbios. Acá me van a decir
¿Cuál es el adjetivo donde dice amo caballo monotí? Oñaní pona. ¿Cuál es acá adjetivo y cuál es adverbio de modo acá? Moroti. Mm. Caballo monotí, ¿qué cosa es acá? Adjetivo calificativo. Adjetivo. Adjetivo, muy bien. Oñaní pona, ¿qué viene a ser? De Adverbio modo. modo. Adverbio de modo. Sí, muy bien. Poeno ajishata, sheroga, pona. ¿Cuál es acá adjetivo calificativo? De, no es de tiempo, profe. Pona. Poeno sí es de tiempo, pero yo dije cuál es acá adjetivo calificativo. Yeroga Rogo, pona. pona. Muy bien. Roga, pona es calificativo y coeno es adverbio de tiempo, ¿verdad? Muy bien. Oyero que va ahí, umi caray va ahí. ¿Cuál es acá adverbio de modo? ¿Y cuál es aquí adjetivo calificativo? Cara y vai sería calificativo. Sí, Vai. sí. Y de modo, adverbio de modo sería Oyero que vai. Yeroga sí, ahí. bailan mal. Muy bien. P, yawa, tuisha o karu. Tuisha, hande, ru, oñemundi. O sea que acá lo que dice, P, yawa, tuisha o karu. P, yawa, tuisha o karu, tuisha. Dice, handeru, oñemundi. ¿Cuál va a ser acá el adjetivo calificativo? P, yawa, tuisha o karu, tuisha, handeru, oñemundi. Yaguatisha. Yawa, tuisha sería calificativo. Muy bien. Y adverbio de modo, ¿cuál sería? Tuisa Oye, Oñamundui. Sí, Okaru, Tuisha, Ha, Tuisha Oñemundi. Sí. O sea que desde Okaru, Tuisha puede ser hasta el final. Bueno, Umi Panambi para quiere decir estampado. O bebé, Ubotu Punta Ari. Este solo tiene calificativo. ¿Cuáles serían acá sus adjetivos calificativos? Panambi para. Panambi pona. Para. Panambi para, sí. Y Ubotu Ubote Punta. puta. Muy bien. Dos calificativos tiene. Muy bien. Al final dice, esas oraciones tenemos que completar con adverbios, que puede ser con behue, peixa, boir, amo, hueteri, upepe, moopa o cape. Muy bien. De ese modo, te o usheru dice. ¿Cuál sería ahí si dice de ese modo? De ese modo es peixa. Teisha. Peixante o usheru. Bueno, abajo dice ou, pemita, tupa ou. Recientemente puede ser Ouramo. Ouramo. Muy bien. Después dice Jesu doui. ¿Cuál sería todavía ahí? Ti. Douite. Hueteri. Hueteri sería. Jesu doui hueteri para guagui. Muy bien. Es ella, allá, ¿cómo sería? Petupusha. Amuite. Allá puede ser amo, amoite, y puede ser también upepe. Allí sería upepe, ¿verdad? Allí o allá. Muy bien. De tani, ñe, despacio, ¿cómo se dice? Behue. Behue o que. Behue. Muy bien. Pronto sería pudae, ahí no está esa opción. Pudae es pronto. Pudae o uta, chemena, areguawi. ¿Dónde? ¿Cómo sería? Oputa, deroga.
¿Cómo sería? ¿Dónde? Mo. Mo. Ahí para que sea en forma de pregunta. Mopa. 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 Muy bien. Mopa okutandero. O mopico okuta. Shetaita oputa. Afuera, ¿cómo se dice? Okape. 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 Muy bien. Vamos a leer un poquitito y después ya terminamos. Ya nos faltan minutitos nomás. Vamos a practicar un poco otra vez la lectura para que les sea fácil el día del examen leer rápido lo que es el texto, ¿verdad? Pemoñeena, peikumbu, pues es hawaisha. O sea que pemoñe, pues es a peikumbu, pues es hawaisha. Vamos a practicar la lectura oral para que se pueda ablandar la lengua, porque al leer en guaraní parece que se endurece la lengua, o sea, ñanemucuata. ¿Por qué? Por las letras nasales, porque tenemos que tratar de que suene bien. Por ejemplo, si dice PTI, pronunciar PTI y no decir PTI, por ejemplo, ¿verdad? Que no suena igual, ¿verdad? Entonces, por eso. Bueno, van a leer hasta un punto aparte, o sea, un párrafo. Cualquiera nomás lean, ¿sí? El que primero quiera nomás, un ratito, pues ya terminamos. Nos falta 8 minutos nomás. ¿Quién va a leer? Yo, profe, Sí, te escucho. hasta un punto. Sí, por favor. Upaka a. Oikoje peteĩ kuñataĩ hógape Veraguasúpe. Ojeva ha oñemohuakuaaséigui hesarái Ñandejáragui ha ománova erãhágui. Hasta un punto aparte. Hóga rovái oguereko peteĩ yvasu ojerepáva hese yvyty hetaite hembeguaikuéra oñotỹva'ekue mitãicha omongakuaáva. Agüeye. Muy ponaiterei. Upe kuñakarai rérapegua oguereko jagua ha mbarakaja omohyakuaapáva ha oguerochichíva ára ha ára. Ha'e oñembokateháicha. Muy ponaiterei. Otro. Oñangarekóva ko kuña ñaiguaig̃uiséigui ha hesarái akóitéva hi'angágui. Agüeye. Peteĩ ára. ¿Quién sigue? Cualquiera nomás. Ya estamos terminando. Peteĩ ára og̃uahẽ g̃uaig̃uimi ojerure ka'ami. Oipona. Otro. Ambue. Opu'ã oguata sãmbo'u yrekã chevoi jovo'o upe pyhare guive ojehecha ko guyra omimbipavajeguágui. Muy bien. Después. Opa. La última parte no me leo, donde dice opaca a. Opa ka'a jahéi vai osẽvo. Sí. Otro. Cheka'ýpe g̃uarãnteko. No tengan miedo para leer, ni vergüenza. Estamos practicando, una forma de practicar. Cheka'ýpe g̃uarãnteko ne'írã gueteri arambosa. Muy bien. Otro. Tereho ejeka. Tereho ejeka. Otro. Igual nomás si ya leyeron, pueden leer para completar toda esta parte. Ya está.
Donde dice Terejo Ejeka Seboí. Yo, profe, otra vez. Sí, ok. Terejo ejekaseo iche yvajere rupi reramba ake. Rerambosasero opa ka'a ha'éma con debe. Ahí pone interés. Otro. Yo, profe. Sí. Opaka osapukai chupe, Ah, upaha ha opuka soro guasu, oikove okotupe. Oikevo Cotupe. Al entrar en la pieza. Uperi de Minte. Ho'a Upape, upape kokuña kokuña yejapo yejapowi, ija'ýva ipérepe, Ipirepe. Ipirepe. ipirépe. Muy bien. Después va a su Hechapuna. Va a su Hechapuna. Mba'asyhechapyra okaru hetere ha oñeñu'i javeve heñói ipirégui umítague overapáva porãgui. Muy bien. Después. Peteĩ Karupytũ. Peteĩ Karupytũ. Peteĩ ka'arupytũ ojehete tyvyro asyve chupe mba'asy ha omopurusĩmba oiko chugui guyra. Muy bien. Opu'ã oguata. Esa nomás ya falta, la última parte. Opu'ã oguata. Opu'ã oguata sambupuku mbuku irekasevoi jo'o. Ojo'óva. Ijo'óva, sí. Upe pyhare guive. Upe pyhare guive ojehecha ko guyra omimbipáva vajeguagui opaka'a osapukái aguápe apytépe. Muy bien. Agüille. Hoy pone interés. Pemoñe pona. Ven que practican y para la siguiente clase, las otras clases ya van mejorando. Si ustedes tienen algún texto en guaraní, pueden leer, aunque sea 5 minutos. Practican, ¿sí? Todos los días para que les sea más fácil leer y enseguida reconocer qué es lo que dice cuando leen. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces el día de hoy. Dentro de 15 nos vemos, nos volveremos a ver. Ya yo que ya veo pecha. Tapeja saponeite o araputu o uva. Aguille. Muchas gracias. Que pasen muy bien, que descansen estos días. Porque desde el lunes ya a full otra vez los que tienen colegio público. Que tienen privados jamás cortaron, pero los públicos sí. Entonces el lunes ya full otra vez, clase presencial y virtual. Bueno, muchísimas gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao, suerte. chau, Muchas profe. bendiciones para Chao, todos. profe. Chao, chao. Buenas tardes. Buenas tardes.